Continuamos. Vamos a hablar ahora en un contexto donde la empresa ya alcanzó, superó su punto de equilibrio. Vamos a asumir que la empresa ya está creciendo, tiene posibilidades de expandirse, tiene una posición, sí, posicionamiento en el mercado o participación considerable, se está haciendo conocer y tiene acceso a algo muy importante, que sería la deuda. Recuerden, es normal en estados, bueno, más que decir estados, en etapas preoperativas de un negocio que haya que aportar capital de nuestro propio bolsillo, que sería patrimonio. Pero una vez que tenemos acceso a la deuda, pues la historia y las demostraciones matemáticas también han podido verificar que a nivel de gestión de empresas, la deuda actúa como una especie de palanca que permite maximizar las ganancias. Ganancias que van a ser atribuibles a accionistas y también para efectos de reinversión. Por lo tanto, va a aumentar la rentabilidad. Lo digo ahora, esta va a ser una frase y va a ser una relación que vamos a llevar de la mano y vamos a estar muy pendientes, porque les voy a demostrar a lo largo de este tema que efectivamente, y lo voy a hacer por varias vías, la deuda va a aumentar la rentabilidad, pero a la vez va a aumentar el riesgo del negocio. Entonces tenemos que pensar en este efecto como el efecto apalancamiento o en inglés que se conoce como leverage. Bien, hay varias maneras de ejercer este apalancamiento y voy a presentar las dos opciones, que sería el apalancamiento operativo. Este es el que vamos a ver en este video. Luego vamos a abarcar lo que es el apalancamiento financiero. Y por último, vamos a abarcar el apalancamiento combinado o el apalancamiento total. ¿Cuál es la idea? La ciencia de todo esto es que si vamos a utilizar la deuda, pues ese efecto de palanca debería superar el rendimiento que obtendríamos si nada más utilizáramos capital propio, si nada más utilizáramos patrimonio o dinero de nuestro bolsillo. Porque si esto no ocurre, y aquí viene lo interesante, podemos anticiparnos y tomar la decisión, aquí vamos a plantear escenarios, podemos tomar la decisión de decir, mira, en este momento, aunque tengo acceso a la deuda, no me conviene endeudarme. Y aquí se puede pensar, como les digo, esta es la ventana para pensar en el largo plazo y pensar en cuál es la mezcla o el mix más adecuado de financiamiento que puede tener nuestro negocio, que eso puede cambiar en función a su ciclo de vida. Entonces, ya con esto estamos hasta tocando uno de los puntos más importantes de las funciones del gerente financiero, que era la estructura de capital o el financiamiento de capital. Por aquí comienza esa historia. Bien, vamos a abarcar lo que es el apalancamiento, pero antes les quiero dejar esta frase que me gusta mucho porque es una realidad. Si lo pensamos como una carretilla, si lo pensamos como un punto de apoyo o como una palanca, efectivamente, el mismo Arquímedes, que fue un físico muy famoso, matemático, él tenía muchísimas profesiones, de verdad que era una mente, hay que decirlo. Él comentaba, claro, obviamente, desde la perspectiva de la física, que si le daban un punto de apoyo, él podría mover el mundo. Y tiene razón, porque efectivamente con un punto de apoyo podemos levantar la empresa, con un punto de apoyo que sería el punto de equilibrio y en función a eso poder planificar lo que es el financiamiento, pues podemos maximizar la rentabilidad de la empresa, podemos maximizar inclusive su valor atendiendo todos los riesgos que conlleva este punto de apoyo, porque sin duda alguna se nos puede caer. Esa es una de las funciones pues, más importantes que tiene el gerente financiero en toda esta dinámica. El esquema, para que lo tengan claro, nos vamos a basar más que todo en lo que es el estado de resultados o el estado de rendimiento financiero, porque con este informe es que podemos observar cómo impacta el apalancamiento. En el tema anterior, cuando hablábamos de capital de trabajo, nos enfocábamos más que todo en activos y en pasivos corrientes, elementos
de lo que sería el estado de situación financiera. Ahora vamos a ver, porque claro, si el estado de resultados nos permite ver el resultado del ejercicio, cuál es el rendimiento financiero, y queremos buscar maximizar ese rendimiento, pues hay que empezar a verlo a partir de aquí. Entonces, ¿cómo empezamos a generar apalancamiento? En primera instancia nos enfocamos en la parte operativa y, como les había comentado anteriormente, ¿cómo podemos aprovechar los costos de producción para poder maximizar las ganancias? A través también del incremento de las ventas. Podemos ir continuando más abajo en la estructura y ya luego pensar, bien, ¿cómo yo puedo utilizar los gastos por intereses, ¿verdad? Y lo que serían los dividendos, que serían unos desembolsos financieros fijos para poder maximizar la utilidad por acción. Esta es una perspectiva quizás muy asociada a Friedman, cuando lo veíamos en el primer tema. Aquí estamos velando para maximizar las ganancias para los accionistas comunes y se puede aprovechar el efecto combinado si aplicamos gestión tanto de los costos de producción como de nuestros gastos o desembolsos financieros, aprovechando cualquier beneficio fiscal que pueda generar este tipo de desembolso. Vamos a comenzar por la parte superior, porque, claro, si vemos el esquema completo, la idea es, al fin de cuentas, aumentar la rentabilidad, lo que sería la utilidad por acción. Eso se logra a través del apalancamiento financiero. Esto impacta la utilidad operativa. Esto impacta en lo que sería el ingreso por ventas. Vamos a ver todo este ciclo. Vamos a verlo de arriba hacia abajo y después vamos a ver el efecto completo. Cuando hablamos de apalancamiento operativo, hablamos de un proceso en donde aprovechamos los costos fijos que están asociados a la actividad medular del negocio para así aumentar las ganancias operativas, es decir, la utilidad operativa, por cualquier variación o cambio que se generen en las ventas, para poder así generar, y esta es la parte más importante que debía haber resaltado, un incremento más que proporcional en las utilidades. Estamos aprovechando el apalancamiento, sí, ante un aumento en las ventas, producto de nuestra gestión en la estructura de costos, aumentan las ganancias operativas más que proporcional a las ventas. Allí le estamos sacando provecho a la cuestión. ¿Cómo gestionamos estos costos de producción? Ya lo habíamos visto en los videos anteriores. Entendemos que hay unos costos fijos y hay unos costos variables. ¿Cuál es la idea? Vamos a diluir estos costos fijos en el tiempo, sabiendo que van a ser como una baranda que se va a quedar estática. ¿Cómo podemos aprovechar este componente fijo para apalancarnos y aprovechar una variación en los ingresos que nos genere una variación mayor en las ganancias? Tenemos que pensar en la dilución de los costos fijos a través del aumento de la producción y negociando con proveedores, disminuyendo el costo unitario de producción, generando economías de escala y aprovechando lo que son los pasivos espontáneos. ¿Por qué digo que son espontáneos? Porque esto se produce más que todo por la actividad comercial. Y los pasivos espontáneos es una manera de llamar a la deuda comercial, y estos pasivos espontáneos como tal no tienen un costo establecido, sino que más bien se va a basar en el tema relacional y en los costos de oportunidad. ¿Cómo podemos aprovechar esto para generar apalancamiento? Para que vean cómo se conectan los puntos. Compras a crédito y extendiendo los plazos de pago. Qué curioso. Justamente lo que habíamos visto en el tema 2 cuando hablábamos de la gestión de las cuentas por pagar, porque aprovechamos una compra que no tenemos que pagar de inmediato, sino después, y además eso nos permite extender los plazos de pago. Otro elemento que es fundamental, invertir en activos fijos y en capital de trabajo, es decir, no contratemos más personal, no aumentemos los costos fijos. Vamos a buscar la manera de invertir el dinero para generar activos productivos que aumenten la producción,
aumenten las ventas y mantenga el costo tal cual como está para generar ese efecto apalancamiento. En pocas palabras, gestionando también la estructura de costos y las políticas de precio. De nuevo, vamos a buscar utilizar los costos a nuestro favor. Vamos a utilizar el dinero inteligentemente en activos a largo plazo y en activos a corto plazo para poder, en combinación con una buena gestión de lo que tenemos pendiente por pagar, que está asociado a la mercancía, a los insumos y a la estructura de costos, pues lograr este apalancamiento operativo. ¿Cómo lo medimos? Existe lo que se llama el grado de apalancamiento operativo, una fórmula bastante sencilla, que mide la proporción en cómo esta empresa en general se encuentra apoyada o apalancada por los factores internos. ¿Por qué hablamos de factores internos? Porque estamos hablando de nuestra propia producción. No estamos dependiendo de dinero ajeno. Entonces, en función a cómo aprovechemos estos factores, vamos a ver qué tanto varía la utilidad operativa al variar las ventas. Esto es como una especie de elasticidad. Hay que verlo de esta forma. ¿Cuál es la interpretación del apalancamiento operativo? Que la utilidad operativa va a aumentar o va a disminuir GAO cantidad de veces. Claro, GAO va a ser el resultado que nos dé, producto de un aumento o disminución del 1% en las ventas, partiendo de sus niveles actuales. Es por eso que una política de establecer escenarios es pertinente aquí. Si el grado de apalancamiento operativo es mayor a 1, entonces la empresa efectivamente concentra su apalancamiento en sus operaciones. Creo que la mejor manera de verlo es a través de un ejercicio. Vamos a considerar una empresa genérica y esta database, vamos a asumir que son dólares, como lo quieran ver, y vamos a presentar los resultados financieros al final del año. Tenemos las ventas netas, tenemos los costos operativos totales, que básicamente es la suma de los costos fijos y los costos variables, y tenemos la utilidad operativa. Pensemos a futuro. Si la empresa tiene planteado hacer esfuerzos para aumentar las ventas un 30% en el próximo periodo, ¿cómo se está aprovechando esa situación y cuál sería ese grado de apalancamiento operativo? ¿Qué sucedería si ocurre el caso contrario? Me explico. En vez de aumentar 30%, no se dan las condiciones en el sector o industria y más bien disminuye las ventas 30%. Con esto tenemos que plantear una serie de escenarios que se los voy a mostrar a continuación y posteriormente lo vamos a ver en Excel. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar las ventas. Si aumentamos las ventas, el costo variable aumenta. ¿Por qué? Porque está asociado a la producción. Entonces creo que aquí es pertinente y se pueden reír, aprovechen este inciso para reírse de mi pulso porque efectivamente no es el mejor. Pero los costos variables están ligados a las ventas y deberían comportarse de manera similar. Miren, no quedó tan mal la flecha. Éxito. Eso significa que ante un aumento en las ventas, el costo variable debería aumentar en la misma proporción, pero el costo fijo se mantiene igual. Vamos a ver eso a nivel de apalancamiento. Ahora, de nuevo, si las ventas disminuyen un 30%, entonces el costo variable también lo hará. Veamos el resultado. Ok, yo lo llamo de esta forma, me parece lo más adecuado, tener siempre un escenario base, tener un escenario pesimista y un escenario optimista. Optimista es que aumenten las ventas un 30%, como lo pueden ver acá, y pesimista sin duda es que disminuyan las ventas un 30%. Como pueden observar, este comportamiento de las ventas se ve reflejado en el costo variable, pero vemos que el costo fijo se mantiene y tenemos diferentes niveles de utilidad operativa en estos escenarios. Vamos a ver cómo se ha utilizado el apalancamiento operativo. ¿Cómo calculamos esto? Necesitamos la variación de la utilidad operativa y necesitamos la variación de las ventas. Entonces, ¿cómo haría yo esto? Pero las ventas netas, bueno, tomo la cantidad base y la capitalizo 30%. De nuevo, esta es la fórmula de crecimiento compuesto, pero pueden simplemente sacarle el 30% a 100.000 y sumárselo y les da lo mismo.
El costo variable va a aumentar en la misma proporción que las ventas, por eso ven que aumenta de 40.000 a 52.000. Y tenemos la variación que, bueno, la verdad esta es una manera de verificarlo. Evidentemente, si aumenta 30%, pues esta variación va a mantenerse. Lo que queremos ver, que es lo interesante, la variación de las utilidades. Y miren esto, excelente. Aumentó 45%. No aumentó 30% en función a las ventas, sino que hubo un apalancamiento que se ve reflejado en el GAO. Tomamos la variación de las utilidades y lo comparamos con la variación de las ventas, tenemos un grado de apalancamiento de 1,5. Esto significa que ante un aumento del 1% de las ventas, significa que las utilidades van a aumentar 1,5 veces en proporción. Entonces, aquí hay un apoyo en el apalancamiento operativo. Y hay un rango, porque ¿qué pasaría si ocurre el escenario contrario? Pues, si nos basamos en este escenario, vamos a poder observar que ahora en vez de sumar, restamos. Aquí hay como una especie de descuento. Entonces tenemos unas ventas netas inferiores de 70.000. Si le quitamos el 30% a 100.000, igual ocurre con el costo variable. Evidentemente, mientras menor producción, menos costo variable voy a necesitar. El costo fijo se mantiene igual. Pero aquí pueden ver, efectivamente, una reducción del 30% va a generar una reducción, equivalente, pero en el sentido contrario, con el signo contrario, que en este caso disminuye menos 45. Y esto es importante, porque si queremos hacer una planificación de las utilidades, tenemos que ver cómo se comportan nuestras ventas y qué tan sensibles son. O mejor dicho, claro, esto lo podemos ver a nivel de mercado, pero hay que ver qué tan sensibles son nuestras utilidades ante cambios en las ventas, porque, wow, esto es un impacto duro. Y claro, de alguna forma hay que buscar cubrir los costos fijos, cubrir los gastos, porque esto es solamente una parte de la estructura. ¿Qué pasaría aquí si en la utilidad operativa tengo unos gastos por intereses, tengo otros desembolsos y puedo generar pérdidas? Es por eso que es clave aquí verificar con el grado de apalancamiento, porque es un rango de 1,5. Ya entendemos cómo va a variar la utilidad ante un cambio en las ventas. Con esto abarcamos lo que es el apalancamiento operativo. Vamos a continuar con el apalancamiento financiero en el siguiente video. Seguimos en el aula financiero UCAP.